Tercera parte. Capítulo 5. Rambo sujetó a la lechuza por su dorso suave y flexible, agarró un puñado de plumas de la panza y tiró. Hicieron un ruido apagado y desgarrante al salir. Le gustaba el contacto de las plumas con su mano. Lo peló todo, cortó la cabeza, las alas y las patas, apoyó la punta de su cuchillo donde terminan las costillas y con el filo de la hoja hizo un tajo hasta las patas. Separó los costados del esqueleto, metió la mano y agarró las vísceras húmedas y calientes, tiró suave pero firmemente, sacó casi todas las entrañas de golpe y raspó el resto con su cuchillo. Estuvo por enjuagar el esqueleto con el agua que goteaba por el techo de la mina, pero no sabía si estaba contaminada y además, lavar el ave, hubiera significado una nueva complicación, cuando lo único que pretendía era terminar con esto de una vez, comer y salir de allí. Ya había gastado demasiadas energías. Agarró una rama larga que no estaba en el fuego, la afiló, atravesó con ella la lechuza, y la extendió sobre las llamas. Los restos de plumas y pelos que todavía quedaban se chamuscaron con el fuego. Sal y pimienta, pensó. Como la lechuza parecía vieja, seguramente sería dura y resistente. La sangre al quemarse produjo un olor acre y con toda seguridad la carne tendría un sabor similar, por eso deseó tener sal y pimienta. De modo que esto era lo que había llegado, pensó. Había pasado de acampar en el bosque con su saco, de dormir y de comer hamburguesas y gaseosas sentado en el pasto polvoriento a un costado del camino, a esto, a una cama de ramas de pino en el interior de una mina y un esqueleto de lechuza, sin siquiera una pizca de sal y pimienta. No era totalmente distinto a acampar en el bosque, pero había sido todo un lujo el vivir entonces con lo mínimo, porque era lo que él quería hacer. Ahora, quizá, se viera forzado a vivir de esta forma durante un buen tiempo, y esto sí era realmente lo mínimo que se podía tener. A lo mejor dentro de poco ni siquiera tendría eso y añoraría la maravillosa noche en que durmió varias horas en una mina y cocinó esa lechuza vieja y dura. Ya no pensaba más en México. Pensaba solamente en su próxima comida y en el árbol en que dormiría. En un solo día. En una noche a la vez. Su pecho palpitaba intensamente cuando levantó las dos camisas para observar sus costillas y se quedó fascinado al ver lo hinchadas e inflamadas que estaban. Pensó que era como si tuviera un tumor o algo que creciera en su interior. Unas pocas horas más de descanso no le curarían. Por lo menos ya no se sentía mareado. Era hora de ponerse en marcha. Atizó el fuego para cocinar más aprisa el ave. Sentía el calor del fuego en la frente y a lo largo de la nariz. O quizás era fiebre, pensó. Se acostó de espaldas sobre las ramas de pino con su cara sudorosa vuelta hacia el fuego. La mucosidad de su boca era seca y pegajosa, tenía ganas de beber de la cantimplora, pero ya había vaciado bastante su contenido, debía guardar un poco para después. Cada vez que separaba sus labios una fina película pegajosa se adhería a ellos. Se resolvió finalmente a beber, hizo un buche con el agua tibia de sabor metálico, dudando si podría darse el lujo de escupirlo, pero decidió que no y lo tragó dificultosamente. La voz lo sobresaltó. Su eco resonó claramente en el túnel, dando la impresión de que había un hombre afuera, provisto de un megáfono, hablándole a él. ¿Cómo pudieron adivinar dónde estaba escondido? Verificó rápidamente si su pistola, cuchillo y cantimplora estaban sujetos al cinturón, tomó el rifle y el palo de la lechuza y se dirigió a la entrada de la cueva. La brisa que penetraba era fresca y apacible. Aminoró el paso justo antes de la boca de la cueva, cerciorándose de que no le esperaban afuera, en la oscuridad. No vio a nadie pero oyó otra vez la voz. Indudablemente provenía de un altavoz. De un helicóptero. Oyó el rugido del motor encima del peñasco, oculto por la oscuridad, y por todas partes resonaba una voz masculina que gritaba. Grupos 12 al 31. Reúnanse en la ladera este. Grupo 32, intégrense con el 40. Despliéguense hacia el norte. Todavía se veía allí abajo y a lo lejos, la hilera de luces, esperando. Teasle estaba empeñado en atraparlo. Debía tener un pequeño ejército reunido allí abajo. ¿Pero para qué demonios servía el altavoz? ¿No tenían suficientes radios de campaña para coordinar los grupos? O quizás el objeto de este ruido sea solamente ponerme nervioso, pensó. O asustarme, haciéndome saber cuántos son los que me buscan. A lo mejor es un truco y no hay nadie en el norte ni en el este. A lo mejor tienen solamente suficientes hombres como para cubrir el oeste y el sur. Rambo había oído un megáfono similar usado por las fuerzas especiales durante la guerra. Generalmente confundía al enemigo y los inducía a anticiparse a las acciones de las fuerzas especiales, moviéndose equivocadamente. Existía una regla opuesta.
Cuando alguien trata de inducirnos a adivinar sus movimientos hay que abstenerse de hacerlo. Lo mejor es seguir viaje como si uno no hubiera oído nada. La voz repetía ahora lo mismo, debilitándose mientras el helicóptero ascendía sobre el peñasco. Pero Rambo ignoró en absoluto lo que decía. Teas le podía traer todos los hombres que quisiera a estas montañas. A él no le importaba eso. Había elegido un camino y pasarían a su lado sin verlo. Miró hacia el este. El cielo estaba poniéndose gris ahora. Amanecería dentro de un rato. Se sentó en las piedras frías que formaban la entrada de la mina y tocó el pájaro con un dedo para saber si estaba demasiado caliente para comerlo. Cortó entonces un pedazo, lo masticó y le pareció horrible. Peor de lo que había imaginado. Duro, seco y amargo. Tuvo que hacer un esfuerzo para comer otro bocado, y masticó antes de poder tragarlo.